Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. Hoy vamos a hablar de una tipología de negocio que a mí particularmente me resulta apasionante, como son los puentes de peaje. Los puentes de peaje constituyen una suerte de monopolio análogo al de las patentes dentro de los negocios farmacéuticos, pero monopolios de duración determinada, es decir, poseen un horizonte temporal claro a través de los cuales se pueden estimar estos flujos de caja que va a obtener la compañía, porque ulteriormente pues o se renueva esta concesión con unas nuevas condiciones económicas de partida o bueno, pasa a manos públicas o etcétera. Lo que debemos tener en consideración es que, por tanto, la compañía se encarga de construir, de desarrollar distintas infraestructuras de interés público con la motivación de mantener un monopolio económico, eso sí, con ciertas condiciones cifradas sobre el mismo durante un periodo de tiempo determinado. Atlas Arteria es una empresa especialista en este tipo de desarrollos y de gestión y ha ido bastante bien en bolsa. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos pues, se han desatado distintas preocupaciones que podrían alterar la valoración de la compañía y que por eso se ha retrocedido en torno a un 30% en los últimos tiempos. Es un negocio monopolístico, tiene muy bajo riesgo durante el periodo de concesión, pero como veremos ulteriormente, pues algunas de las infraestructuras que está operando actualmente pues tienen un riesgo de duración importante, pues caducan algunas de las concesiones. Estas son las infraestructuras que opera la compañía. Tendríamos que la principal porción de los ingresos se ubica en Francia, en torno a un 85% de los mismos, y vemos que esta infraestructura pues caduca en el 2035 y en el 2036 el área de servicio de la misma. Esto es bastante relevante, pues los principales ingresos y beneficios proceden de esta infraestructura y pues queda la duda si se de algún modo obtendrá una prórroga, con qué condiciones, si estos ingresos se eliminarán por completo, pues lo cual sería una calamidad, porque si observamos una, una ratio actual de ingresos-beneficios, de beneficios sobre el market cap de la compañía, veremos que el beneficio por acción está en torno a 27. Es decir, es bastante exigente y no estaría de algún modo considerando, a mi juicio, este riesgo tan enorme que existe en el caso del mercado francés. También podemos considerar, por otra parte, que Francia ha aumentado los impuestos a este tipo de negocios y a este tipo de infraestructura, algo que han apelado al equivalente al constitucional francés por entender que no es acorde a la constitución de Francia. Otras porciones del negocio, pues bueno, en Alemania tendríamos en torno a un 1% de los ingresos, lo cual es bastante insignificante. En Estados Unidos tenemos, por una parte, el Chicago Skyway, que coparía en torno al 5% de los ingresos de las compañías, y el Dulles Greenway, que acapararía, si no recuerdo mal, otro 6 o 7%. Es decir, principalmente el negocio, a pesar de que quedan distintas partes residuales en otros puntos del mundo, se encuentra en Francia. A grandes rasgos, la segunda autovía más grande de Francia, operada de manera privada, está en manos de Atlas Arteria en un 30%. Y esta sería la principal fuente de ingresos de la compañía que, según este calendario que estoy mencionando, pues se encontraría en riesgo. Aquí tenemos las distintas concesiones de la compañía. Y la primera, la más importante, pues son estos 2.300 kilómetros de extensión que caducarían en el 2035, es decir, quedarían apenas 10 años y 11 años en el caso de las áreas de servicio aparejadas a esta concesión. Si bien es cierto que esta concesión pues está en riesgo y queda muy poco para que finalice su periodo, tenemos otras infraestructuras como el caso del Chicago Skyway que caducan en el 2104, es decir, tienen un horizonte temporal muy largo y además si observamos las condiciones de la concesión,
observamos cómo pueden subir los precios por encima de la inflación, lo cual también esto tiene un gran potencial económico a largo plazo, que tal vez es lo que refleja la cotización de esta empresa y también de otras que cotizan en bolsa y he estado observando. Porque claro, no es lo mismo operar un negocio con un riesgo elevado a operar este tipo de monopolios que tienen un riesgo muy bajos. Bueno, vamos a ir avanzando. Este sería el peaje que he comentado en Francia, que estaría principalmente integrado por la PRR, aunque también por otras dos infraestructuras de menor tamaño. Y bueno, pues representaría en torno a 1.800 millones de dólares australianos. Esto representaría en torno al 85% de los ingresos del grupo. Para entender a esta compañía no podemos irnos a un screener, a una página de esta internet tipo TICAR y otras que existen para ello, porque no vamos a entender nada, porque este tipo de compañías no consolidan dentro de sus cuentas la porción más importante de sus ingresos. Para que lo entendamos, para que Atlas Arteria consolidase dentro de sus cuentas los ingresos que obtiene por este peaje dentro de Francia, debería tener un 85% del derecho a voto, una posición de control del 85% dentro de la joint venture, es decir, del conglomerado de empresas que integran la propiedad y la gestión de esta porción del negocio. Y solamente controla en torno al 30,8%. A pesar de que es un porcentaje bajo, pues dado el tamaño y la importancia de esta autopista, autovía, pues se trataría de los ingresos y los beneficios más importantes dentro del grupo, aunque no queden consolidados en sus cuentas. Bueno, aquí vemos esto, ¿no? Que resulta ridículo que solamente en esta autovía pues esté ingresando en torno a 1.800 millones de dólares australianos y sin embargo todos los ingresos del año 2023 en TICAR indican que ha ganado 91 millones de dólares australianos. Es decir, en este caso estaríamos un poco perdidos si nos ponemos a mirar distintas páginas de este tipo porque no estaríamos entendiendo la realidad subyacente a las empresas. En este caso, con el informe 10K, es suficiente para descubrir esta realidad y para intentar de entender pues esta maraña de joint venture y subsidiarias que integran el grupo. Aquí estaríamos observando esta realidad económica. Realmente habría que multiplicar por 0,31 aproximadamente lo que son los resultados que vemos ahí a nivel de ingresos para entender cuáles son los ingresos reales que le pertenecen a las arterias, porque aquí estamos viendo lo que son los resultados del grupo que gestiona la autovía de Francia. Al lado tendríamos otra de las autovías que gestiona la compañía y también ocurriría lo mismo, que había que multiplicarlo por el porcentaje que posee a la arteria. Eh, una parte del negocio que me parece muy interesante y me parece muy interesante por las condiciones subyacentes al mismo y por la duración, es decir, sobre todo porque es una concesión hasta el 2104, una concesión muy a largo plazo, le quedan aproximadamente 80 años y por tanto el beneficio oculto que puede existir dentro de este tipo de concesiones monopolísticas de tan largo plazo pues es muy elevado. Aquí se indica pues que bueno que las tarifas del peaje pues van a aumentar en la tasa más elevada, la del crecimiento per cápita de Estados Unidos o el CPI, es decir, básicamente el índice de inflación. O si por el contrario estamos en un periodo deflacionario o en un periodo de un crecimiento de inflación más bajo del 2%, pues podría crecer un 2% esta tarifa. Y además está redondeada al alza en 0,10 dólares.
¿Qué ocurre con esto? Que a lo largo de 80 años vamos a estar subiendo los precios de este peaje o a la inflación o por encima de la inflación. Y teniendo en cuenta que esto es un negocio con un margen EBITDA muy alto, es decir, los costes de personal, etcétera, son costes bastante reducidos y sin embargo, aunque estos costes escalen, los beneficios que representan una porción mucho más grande, pues van a imponerse y van a determinar unos márgenes crecientes dentro de esta tipología de negocio. Aquí tenemos, pues bueno, este túnel dentro de Alemania, que es bastante pequeño, una carretera de 2 kilómetros aproximadamente y solamente representa en torno al 1% de sus ingresos. Pero volvemos una vez más, ¿no? Esto es una concesión que expira en el 2053. Estamos ante concesiones todas de unos 20, 30, 40 o más años. Menos la de Francia, que es tal vez la más crítica. Aquí tendríamos el Dulles Greenway, antes puse las cuentas, este se encuentra en Estados Unidos, esta carretera, en Virginia del Norte, y bueno, pues también tienen una concesión de largo plazo hasta 2056, es decir, aproximadamente unos 32 años adicionales. Aquí sí que no existe una cláusula tan detallada como en el caso del Chicago, del puente este de la carretera de Chicago. En este caso, pues hay que ir solicitando los incrementos. Sí que se ha incrementado en el 2021 y 2022 los peajes a causa del repunte inflacionario que vivimos, pero ha tenido problemas, el grupo ha tenido problemas a la hora de solicitar nuevos incrementos porque se han podido considerar excesivos y demás. Entonces, en este caso no tendríamos esa ventaja económica, es decir, no tendría el grupo la sartén sobre el mango como en el caso de la concesión de Chicago. Observando los números de la compañía de una manera somera, de una manera rápida, es cierto que mantiene unos beneficios crecientes, más o menos constantes, pero algo crecientes a lo largo de los años. En este caso, sí es verdad que del 2022 al 2023 ha decrecido por distintas circunstancias, pero podemos entenderlo como un negocio más o menos estable y de naturaleza creciente. Como vemos, a nivel de ingresos y demás, se aprecian que son ingresos muy bajos para el market cap que tiene la compañía, pero como indicamos anteriormente, pues el problema es que la compañía no puede consolidar la gran mayoría de sus ingresos y beneficios. Simplemente, pues, utiliza el equity method en el caso de esta joint venture que ha formado con otras compañías para gestionar estos puentes de peaje. Y como vemos aquí, pues hace 325 millones de beneficios adicionales a través de esta equity method, es decir, de procedente de los beneficios de estos puentes de peaje de Francia y de Estados Unidos. Y por tanto la compañía estaría haciendo en torno a unos 260 millones de dólares australianos. Teniendo un market cap de 7.000 millones de dólares australianos, pues estaríamos en torno a un PER 27. ¿Qué ocurre con un PER 27 para una compañía que tiene concesiones de largo plazo y demás? Si no tuviera el riesgo que tiene con esta concesión, en el caso francés, que representa la porción más grande de sus ingresos y beneficios y caduca en apenas 10 años, que puede parecer mucho, pero no lo es tanto, pues esta cotización no me parecería alta, porque se podrían ir incrementando las tarifas, mejorando los márgenes a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado en el tiempo, es decir, muy largo. Sin embargo, en este caso, pues existen distintas preocupaciones que podrían indicarnos que tal vez Atlas Tarteria pues no sería tan buena inversión. Es decir, podemos estar ante un buen negocio, ante una empresa con unas buenas características y sin embargo no ser buena inversión por, pues en este caso, por cuándo caducan las concesiones, alguna de las concesiones, o por el precio al que la ofrece el mercado.
La primera preocupación que he observado solamente leyendo el 10K, pues eso, que caduca la ruta que aporta la porción más grande de sus ingresos y beneficios. Si esto de alguna manera se renovase por un periodo largo de tiempo a cambio de desarrollo de nuevas infraestructuras o cualquier otra cuestión, pues estaríamos ante una compañía con unos fundamentales y unas perspectivas bastante sólidas. Sin embargo, si esta concesión se reduce a un periodo de tiempo tan limitado como 10 años, pues tal vez se pone en peligro lo que va siendo la perspectiva que tiene el mercado actualmente de la compañía. Pues si se elimina esa línea de ingresos y beneficios, el resto de valor del grupo es muy inferior al que el mercado está considerando en la actualidad. Por otra parte, se han subido los impuestos en Francia en relación a esta tipología de negocio, es decir, se le está metiendo presión desde el ámbito institucional y aunque esto se ha elevado al constitucional francés por parte de las distintas empresas privadas que operan estos puentes de peaje, pues por el momento van a tener que pagar esta nueva tasa que trastoca lo que puede ser la elaboración de un descuento de flujos de caja en torno al periodo de concesión. Por otra parte, la compañía está intentando subir estas tarifas de los peajes en las distintas geografías que posee y en algunos casos se está encontrando problemas, como es el caso de Dulles Greenway, donde las autoridades pues tienen la última decisión para subir más o menos o no subir estas tarifas. Y en este caso pues se lo han negado la última propuesta que ha realizado Atlas Arteria. Por último, otra cosa que preocupa al mercado es la estructura de inversores que poseen la compañía. IFM es una compañía, la compañía que más acciones posee de Atlas Arteria. Desde el año 2022 se rumorea que iba a hacerse con la compañía. Ha estado aumentando sus participaciones significativamente. Y bueno, pues el mercado yo pienso que teme que de alguna manera pues se dé una OPA a la baja en la compañía y no permita realizar el valor a largo plazo que muchos inversores pueden estar viendo en esta empresa. ¿Cuál es mi veredicto final en torno a estas cuestiones que he venido analizando? El modelo de negocio de las arterias es bastante bueno. Me gusta la tipología de negocio en general de las autopistas. Pienso que son un negocio que permite obtener unos beneficios sostenidos en el tiempo, una cierta recurrencia en los flujos de caja. Además, normalmente, dependiendo de las condiciones que se mantenga en la concesión, pues permite unos márgenes crecientes. Sin embargo, en este caso, la mayoría de ingresos dependen de un periodo de concesión muy escaso, que apenas se prolongaría en torno a 10 o 11 años hasta el 2034, 2035 en el caso de la autovía francesa y hasta 2036 en el caso de las áreas asociadas a esta autovía. Y por tanto, aunque la compañía es cierto que podría encontrarse bien posicionada para obtener una prolongación en este periodo de concesión, no es algo ni mucho menos dado y que supone un riesgo extremo para la compañía. Por otra parte, la presencia de un grupo de inversores que pudieran realizar una OPA sobre la compañía, pero a un precio excesivamente bajo, pues también es otro riesgo que hay que ponderar. Como parte positiva, pues tendríamos que el Chicago Skyway, me parece que se llama así, el Chicago Skyway tiene un periodo de concesión muy largo, hasta el 2104, y además puede subir los precios en determinadas ocasiones, incluso por encima de la inflación, lo cual supone un beneficio económico muy importante para el grupo, a pesar de que en este momento apenas ocupe el 5% de los beneficios y algo más, el 5% de los ingresos y algo más de los beneficios, pues si no recuerdo mal, tiene un margen ligeramente superior. Y bueno, pues esto sería
Esto sería un poco todo. Como enseñanza sacaría la idea de que es importante leerse las cosas, mirar cómo está reconociendo los ingresos y los beneficios de la compañía. Hay que leer un poco más dentro de la misma, más allá de mirar las cuentas en un buscador. Y a partir de ahí, pues hay que analizar la naturaleza del negocio y pensar si el riesgo recompensa, si esta ecuación pues merece la pena o si hay otros peces más interesantes dentro del mar. Y a mi juicio, en este caso, hay otros peces más interesantes. Después de analizar la compañía durante varios días, de observar distintos comentarios también de otras personas que siguen el negocio y de ver pues sus cuentas anuales en detalle, he visto que es una compañía con un riesgo demasiado elevado, un riesgo de duración demasiado elevado, como para arriesgarme a pagar un PER 27. Además, el dividendo actual tiene un payout ratio bastante alto y no sé si esto va a ser sostenible en el largo o medio plazo. Y bueno, pues sin más dilación, me despido de ustedes. Espero que si os gusta el contenido, compartáis el vídeo con personas a las cuales pueda interesarle el mundo de la inversión. Y recuerdo una vez más que este contenido no constituye en ningún caso ningún consejo de compra o de venta de los activos de los cuales estamos hablando. Un saludo y muchas gracias.